Gracias. Tomen asiento. Les agradecemos también mucho su presencia, queridas y queridos estudiantes. Buenos días con todos y con todas. Queremos darles la bienvenida a este conversatorio con Ramiro Dulcich, el Movimiento Estudiantil de Trabajo Social y el Capitalismo Contemporáneo, que es organizado por la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador y también organizado por la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social. En principio, tenemos las palabras de bienvenida del decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el magíster Jorge Piedra Rosales. Muy buenos días con todas y con todos. Cuando me propusieron la posibilidad de tener una conversación con Ramiro, decía que parte de la apertura que tenemos desde el decanato de la facultad con las diferentes corrientes del pensamiento tienen que ver precisamente con un hecho que para nosotros es fundamental. No se puede soslayar ni se puede apartar a las personas por lo que piensan. Y la universidad no puede entrar en esa práctica equivocada de tildar, de apuntar con el dedo a las personas que piensan diferentes a las que piensan los grandes grupos. Sobre esa parte, Ramiro, de lo que he podido leer, tiene una importante experiencia que también nosotros la estamos cimentando en el trabajo nuestro de vinculación con la sociedad y en la que aspiramos en los próximos tiempos poder tener elementos de carácter teórico que definan en mejores condiciones los niveles de intervención que tienen los trabajadores sociales con respecto a las realidades que tenemos en cada uno de los sectores en los que nosotros trabajamos. Es evidente que las decisiones tomadas en los últimos tiempos definen unos cambios en torno a la práctica que tenemos en la carrera de trabajo social. Por ejemplo, desde este año planteamos que ningún grupo se va a hacer vinculación con la sociedad o prácticas preprofesionales sin tener un proceso de capacitación que les permita entender la realidad y definir las condiciones que les damos al trabajo con esa realidad. Eso ha pasado con sextos, con séptimos, con octavos y con novenos. Y por otro lado hemos dicho también otra cuestión que nos parece muy importante. Nadie puede salir de esta facultad y de esta carrera sin que tenga asegurado el respaldo, la presencia de los dirigentes barriales, sectoriales, comunales, cantonales, etcétera, etcétera, que les garantice a ustedes tener una posibilidad de un trabajo vinculado con la comunidad, pero que también les garantice a ustedes buenas condiciones para hacer el trabajo que van a realizar. Creo en esta parte que Ramiro nos va a hablar de estas cosas, de sus experiencias, aunque Ramiro es argentino, trabaja en Brasil, y es en Brasil donde el tema del trabajo social, sobre todo comunitario, tiene importantes expresiones. Fundamentalmente en aquellos sitios donde la pobreza no es un discurso, donde la pobreza no es teoría, donde la pobreza es parte de una realidad que la viven todos los días los seres humanos. Sobre esto yo quiero, más que saludar, porque saludar es una actitud de respeto, nada más, yo quiero agradecer a Ramiro la posibilidad que ha tenido el día de hoy de dar una parte de su tiempo, porque él pudiera estar en estos momentos desayunando unas corvinas en el Mercado Central, o podría estar visitando el centro histórico. Él ha venido 3 días antes de la iniciación del Congreso de Trabajo Social y lo ha hecho para conocer Quito. Sin embargo, conocer para él no es suficiente, pues ha venido hasta acá a trabajar con nosotros, a contarnos sus experiencias, y es parte de lo que no podemos dejar de hacerlo. Quiero saludar a la Asociación de Estudiantes que se ha puesto también en este camino a trabajar junto con nosotros para hacer esto. Aquí, la verdad,
es que las disposiciones en torno a personas o en torno a líneas del pensamiento no debe corresponder a otra cosa que la de unificar los esfuerzos que tenemos para hacer las cosas que debemos. Y lo que debemos es hacer de esta universidad, de esta facultad y de esta carrera un sitio en el que nos sintamos contentos de vivir, pero además un sitio en el que nos encontremos contentos de aprender, pero además un sitio en el que nosotros desarrollamos nuestras habilidades para poder establecer elementos diferentes a los que hasta ahora hemos tenido en el proceso de formación. Si algo nos encuentran trabajando en esta parte es en nuevos aprendizajes, en nuevas condiciones, en nuevas formas de expresión administrativa de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Quiero decirle entonces a Ramiro muchas gracias, un Dios se lo pague, saben decir aquí en nuestro pueblo, porque la verdad es que tenerte a ti para nosotros es un gusto y nos da mucha satisfacción el poder estar en estos momentos, y creo que los estudiantes pudieron haber perdido algunas de las clases que tenían, pero creo que han ganado en el conocimiento de todo lo que tú traes con la experiencia que tú tienes. Muchas gracias, Ramiro, y con esto no hablo más para dejar paso a quien tiene que hablar. Gracias. Ahora tendremos las palabras de bienvenida por parte de Lady Álvarez, secretaria de Bienestar y Soporte Académico de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social. Muy buenos días con todos. Es un placer para mí, como representante de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, darles la bienvenida a este evento tan importante del día de hoy, al conversatorio en donde contamos con la presencia de Ramiro Dulcich, a quien estamos profundamente agradecidos por estar el día de hoy y compartir algunas de sus reflexiones con nosotros. Es crucial resaltar la relevancia que tiene este conversatorio para el movimiento estudiantil que actualmente se ha posicionado a nivel no solo de la carrera, sino también como Universidad Central del Ecuador. Este espacio es fundamental para la defensa de los derechos de los estudiantes y para promover un ambiente académico social, justo y equitativo. Vivimos en un mundo donde las dinámicas del capitalismo impactan directamente en la educación y en el acceso a servicios, que nos obliga a reflexionar sobre cuál es la realidad que vivimos, no solo a nivel de país, sino del mundo. Y cómo es que esto afectará en un futuro y nos está afectando nuestra labor como futuros estudiantes de trabajo social. Por tanto, este conversatorio nos brinda la oportunidad de analizar críticamente estas dinámicas, identificar los desafíos que tenemos nosotros como estudiantes en un contexto del capitalismo contemporáneo y buscar estrategias para enfrentarnos de manera colectiva y solidaria. Espero que este espacio sea enriquecedor para todos y nos permita fortalecer nuestro compromiso con la transformación social y la defensa de los derechos estudiantiles. Sin más, les doy la bienvenida a todos. Gracias. ¡Que viva el movimiento estudiantil de trabajo social! ¡Que viva! ¡Que viva la carrera de trabajo social! ¡Que viva! ¡Adelante, Universidad Central! ¡Adelante, adelante, adelante, universidad! En el tiempo, en el espacio, tu nombre sonará. ¡Uno! Universidad, Universidad Central. ¡Bravo! Bueno, de esta manera queremos empezar el conversatorio presentando a Ramiro Dulcich. Él es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, doctor en Servicio Social en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, postdoctor por la Universidad Federal de Río de Janeiro, docente de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, coordinador de las Relaciones Internacionales de la Asociación Brasilera de Enseñanza e Investigación en Servicio Social,
coordinador del Cono Sur de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, y entre sus publicaciones cuenta con Trabajo Social en Tiempos de Barbarie, Dilemas y Desafíos del Proyecto Profesional Crítico en la Contemporaneidad y la internacionalización del trabajo social en Brasil. Nos acompaña el día de hoy con el tema El movimiento estudiantil de trabajo social y el capitalismo contemporáneo. Adelante. Hola. Buenos días. ¿Cómo? Muy lindo estar aquí, este salón lleno. ¿Está bien el sonido? Está medio. Y comienzo agradeciendo especialmente a Andrea, gran compañera, amiga, que me hizo la invitación para conocer Quito en realidad, ¿no? Para conocer Ecuador no, porque conozco Guayaquil, pero Quito no conocía. Y bueno, gracias a ella de alguna manera estoy aquí, ¿no? Para el seminario internacional de los próximos días. Y como decía aquí el decano también, para mí es muy interesante conocer la cultura del lugar, ¿no? La cultura, cómo se organizan, cómo estudian, quiénes son, quién es el sujeto estudiantil, los profesores. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Para este trabajo social crítico latinoamericano que venimos construyendo. Estoy muy feliz también de esta charla con estudiantes, que no siempre tenemos esa oportunidad, ¿no? A veces los seminarios o los eventos académicos no ofrecen esta posibilidad de intercambio, ¿no? Entonces, yo estoy muy feliz, muy contento de poder compartir con ustedes. Va a ser un conversatorio, por lo tanto, se espera la participación de ustedes también, contando, comentando, ¿no? Quiero conocer qué están pensando, qué les parece la formación que están teniendo, cómo se organizan, cómo se posicionan los estudiantes de la universidad pública y de trabajo social ante las diferentes crisis, ¿no? Sociales que no solo el Ecuador, diría todos los países de América Latina también las han vivido o las viven, ¿no? Con distintas intensidades. Entonces, bueno, es un conversatorio. Y después seguiremos este diálogo, espero, en el seminario, en Brasil cuando ustedes vayan, en Argentina también cuando vayan, y es eso. Yo también fui del movimiento estudiantil de trabajo social, esa fue mi mejor escuela. Aquí hay algunos asientitos, chicos y chicas, si quieren. Tienen aquí 3, 2, unos 10 liberados para liberar la puerta también, está tan bonito, tan lleno, ¿no? Bueno, les decía, también hice parte del movimiento estudiantil en Rosario en la década de 90, ¿no? Ya hace algún tiempo, en un contexto también que era post-dictaduras militares y terrorismos de Estado implantados por esos golpes cívicos militares. Entonces nuestra tarea en aquel momento, en la década de 90, era un poco de reconstrucción del movimiento estudiantil, de la propia carrera de trabajo social, cuyos planes de estudio se habían visto muy afectados por las dictaduras. Fue todo un movimiento estudiantil muy fuerte y enfocado a la reconstrucción, ¿no? De un trabajo social crítico, comprometido con las necesidades históricas, comprometido con nuestros usuarios, ¿no? Y eso fue una gran escuela, en medio de un contexto altamente excluyente, como fue el neoliberalismo en la década de 90 en América Latina, ¿no? Entonces, también el contexto, así como ahora, en aquel momento, como jóvenes, como estudiantes,
nos motivaba mucho a la organización, a la participación, al debate, al estudio, porque como les decía, las salidas de las dictaduras para las universidades fue un desafío enorme, porque las universidades fueron todas ellas intervenidas, ¿no? Profesores exiliados, presos, perseguidos, libros quemados, bibliotecas donde solo quedaron textos y material bibliográfico no crítico, digamos así, ¿no? Apologista. Entonces, yo creo que este tipo de actividades, este tipo de eventos, en este momento histórico, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y también decir que si observamos un poco la historia de las universidades latinoamericanas, que tienen su particularidad, ¿no? Tienen su historia. Claro, nosotros sabemos que hubo un gran movimiento a inicio de ciclo crítico dentro de las universidades que se llamó, y todavía lo estudiamos, como la reforma universitaria en América Latina. ¿Sí? La tienen. Los años 1917, 18, que comienza en Argentina, ¿no? Y enseguida rebota en Perú, pasa por Cuba, llega a México, y eso va a ser una gran inspiración, ¿no? Para los estudiantes. Y es un movimiento, de la reforma universitaria de 17, eminentemente, diría, construido y orientado políticamente por los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Entonces, si observamos la historia de la universidad pública latinoamericana, el movimiento estudiantil siempre fue el gran protagonista de los cambios. No fueron los profesores, por lo contrario. Ahora yo estoy como profesor, ya el tiempo pasa lamentablemente, ¿no? Uno va caminando también, pero el movimiento estudiantil como sujeto de las transformaciones universitarias siempre estuvo presente en la historia latinoamericana. Entonces, marcar eso en el inicio de la charla. Todo movimiento renovador, todo movimiento de reforma, todo movimiento crítico, todo movimiento de querer actualizar los estudios, las formas pedagógicas, vino por una incomodidad, digamos así, una crítica, una iniciativa de los estudiantes. Siempre, en todas las grandes experiencias de transformación hasta hoy en la universidad, siempre el movimiento estudiantil fue el sujeto protagonista. Y yo creo que eso no va a cambiar. Eso va a seguir siempre siendo así, inclusive porque el objetivo de la universidad pública, la razón de ser, la razón de existir, son los estudiantes y las estudiantes, ¿no? O sea, no habría profesor si no hay estudiantes. No habría universidad si no habría necesidad de formar nuevos profesionales. Entonces, yo creo que esa relación, ¿no? Estudiante-docente, esa relación que fue un punto crítico de la reforma universitaria, recuerden que antes las y los estudiantes no tenían ningún tipo de participación en el gobierno de la universidad. Con la reforma universitaria, que ya tiene más de un siglo, se conquista lo que conocemos como el cogobierno universitario, que es un proceso evidentemente resultado de esa crítica del movimiento estudiantil y de una democratización de la universidad, el cogobierno. De la misma manera, la libertad de cátedra, o sea que los profesores, las profesoras, podamos tener autonomía en la elección de los materiales de estudio y no sea una imposición de una dirección o de un decanato o de alguna instancia
separada del movimiento real. Entonces, la libertad de cátedra es otra conquista de la reforma universitaria. Y por fin, diría que la tercera, entre otras, ¿no?, pero de las que a mí me parecen fundamentales, es lo que nosotros conocemos como extensión universitaria, ¿no?, que en su momento tenía que ver con relacionar esa universidad pública elitizada, solo para los hijos y hijas de la gran burguesía y de las oligarquías, poder pensar una universidad pública que observe las necesidades populares. Y como una forma de construir esos puentes entre esa universidad elitizada y las necesidades populares, se crea esto que nosotros conocemos y defendemos hoy como extensión universitaria. Bueno, pero tiene que ver con esta idea de una universidad que está pensando su función con relación a atender, contribuir con las grandes necesidades populares, o sea, las necesidades de una sociedad determinada, porque es una universidad pública quien sustenta financieramente todo esto, desde los salarios de los profesores, los bancos en que nos sentamos y escribimos, este sonido que usamos, todo, quien financia eso es la población en general con sus impuestos, ¿no? Por lo tanto, es lógico y ético que la universidad pública, que es financiada a partir de los impuestos de toda la sociedad, tenga como misión, tenga en su perspectiva, trabajar, producir conocimiento, producir tecnologías, producir intervenciones, como falaba el profesor, para esa población que la financia, ¿no es? Ahora, eso que es tan obvio muchas veces no sucede, y nosotros vemos universidades que son reticentes, ¿no?, Entonces, bueno, nosotros estamos acá un poco fortaleciendo esa perspectiva, y es de alguna forma a eso que llamamos un trabajo social crítico. No en un sentido de radicalismo infantil, diría así, sino en el sentido de pensar concretamente nuestra realidad, con elementos teóricos, ¿no?, con elementos históricos, con elementos de contexto social mundial, ¿no?, pensar esa realidad desafiante y construir colectivamente intervenciones que puedan, digamos, ayudar, ¿no?, que puedan alimentar transformaciones, ¿no?, las transformaciones que todos nuestros países precisan, ¿cierto? Entonces yo diría eso, por eso me parece importante la participación estudiantil, la organización estudiantil y estos momentos de debate, ¿cierto? Bueno, vamos a pensar un poco entonces en la actualidad y debatir un poco en torno de eso y cómo ustedes también lo vienen estudiando y lo vienen también trabajando en las prácticas, ¿no?, porque deben también tener prácticas preprofesionales, como nosotros. Bueno, yo diría, como ustedes saben, vivimos en la sociedad capitalista. Yo diría que por lo menos el capitalismo viene germinando y creciendo hace por lo menos 5 siglos, ¿no?, envolviendo diferentes regiones del mundo y otorgando diferentes lugares a esas regiones en ese funcionamiento global del capitalismo, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, América Latina, desde el inicio, estoy hablando de más de 500 años, estoy pensando en la invasión de los hoy europeos en América y todo el proceso que va a desarrollarse a partir de la invasión, conquista y colonización de América por los europeos, ¿no? Entonces, desde el inicio del capitalismo, América Latina, especialmente, siempre tuvo un lugar
subalterno, un lugar de opresión, digamos así, ¿no? Un lugar de dependencia. Y eso no se ha alterado hasta hoy. Por más que siglos han pasado, esa cuestión estructural, unos autores van a llamar capitalismo dependiente, capitalismo periférico, a nuestra condición como latinoamericanos, o mejor, a nuestra inserción como América Latina en la dinámica del capitalismo global. Bueno, ese capitalismo, como ustedes saben, pasó por diferentes fases de desarrollo, diferentes fases a lo largo de estos más de 500 años. Yo voy a marcar las grandes, digamos así, tendencias que marcaron épocas durante todo este tiempo de desarrollo capitalista. La primera es la que conocemos y estudiamos como el momento de la acumulación originaria del capital, que es ese proceso que nuestros países bien conocen, aunque mal estudian a veces, de expropiación de las riquezas, especialmente naturales, de nuestros países y su transferencia para Europa, por un lado, pensando en lo económico. Pensando en lo político-cultural, es el etnocidio de las poblaciones originarias y sus culturas. Entonces, esa es la primera fase de acumulación primitiva, acumulación originaria del capital, que más o menos va desde la invasión a América hasta la revolución industrial en Inglaterra, mediados del siglo XVII, del siglo XVIII, perdón, ¿no? 1770, por ahí, la revolución. Ese primero son 2 siglos y medio de acumulación originaria, es un monumental proceso de transferencia de riquezas y cultura, conocimientos, tecnologías, de América Latina para Europa, lo que le va a permitir a Europa concentrar un poder y una riqueza que le posibilitará vencer guerras y constituirse de hecho, como el centro del mundo en la época. O sea, sin América, Europa no sería Europa. Cuando nosotros muchas veces hoy cuestionamos el eurocentrismo en nuestras teorías, lo criticamos, decimos que no da cuenta de nuestra realidad histórica, nos estamos refiriendo a eso, a una visión de la historia que fue mundialmente diseminada, que coloca a Europa desde el inicio de la modernidad capitalista como el centro del mundo y que esconde de que Europa solo consiguió llegar a esa posición por el genocidio, el etnocidio y el saqueo de América. Y evidentemente enseguida, inmediatamente después, la esclavización de buena parte de los pueblos africanos subsaharianos, o sea, abajo del enorme desierto del Sahara en África. Entonces, esa parte de la historia, el eurocentrismo no la cuenta, porque evidentemente si no pierde sus créditos. Pero nosotros sabemos que es la historia real, ¿no? Y eso también forma parte de lo que hemos construido en estas últimas décadas en trabajo social como el trabajo social crítico. Un trabajo social que se piensa desde América Latina. Se piensa desde América Latina y a partir de ahí construye una lectura de la historia y también una estrategia para un futuro diferente, ¿no? Para un futuro donde podamos superar esa condición de dependencia, de subalternidad, ¿no? Y de opresión, claramente. Bueno, como decía, el capitalismo pasa por diferentes fases a lo largo de esos 500 años. Esa primera, de acumulación originaria,
donde se crean los grandes mitos de la modernidad, como ese que acabo de mencionar, que conocemos con ese rótulo de eurocentrismo, perspectiva eurocéntrica, que han sido las principales teorías que hemos consumido como universidad latinoamericana, yo diría hasta la década de 60, 70, que comienza este proceso crítico en la teoría, en la formación, esta recuperación de la identidad de América Latina, esta reafirmación de los pueblos originarios, de los movimientos negros, ¿no? De la organización de los afrodescendientes. Yo vengo de Brasil, por ejemplo, donde la mayoría de la población es afrodescendiente. Como aquí la mayoría es descendencia de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo negar eso en la formación del trabajador social? Que estamos formando ¿para quién? Estamos formando a quién y para quién. Estamos formando descendencias de pueblos africanos esclavizados y remanescentes de los pueblos originarios masacrados en América Latina. Esos son nuestros estudiantes. Esos son nuestros estudiantes, en la gran mayoría. Bien, por un lado. ¿Y quiénes son nuestros usuarios? ¿Quiénes son aquellos sujetos y sujetas que demandan políticas sociales? Los mismos. Son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros vecinos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una formación profesional eurocéntrica? Sería una alienación monumental del punto de vista teórico. Entonces, estas son conquistas del trabajo social crítico latinoamericano, que como ustedes deben saber, y yo espero que sepan, si no, vamos a empezar a trabajar muy fuerte eso, comienzan con el movimiento de reconceptuación o de reconceptualización en América Latina, que yo me acuerdo siendo estudiante, unos 30 años atrás, por ahí, nosotros lo defendíamos como si fuera un movimiento revolucionario dentro de la profesión. ¿Por qué revolucionario? Porque era un movimiento latinoamericano de profesores, profesoras, estudiantes, que justamente van a inaugurar esta crítica, van a criticar las perspectivas norteamericanas, europeas, que hasta el momento, década de 60, informaban nuestros planes de estudio. ¿No? Enseguida voy a pasar a esa parte, pero quería terminar las fases del capitalismo que inicié para que pueda tal vez servir para organizar nuestra cabeza y nuestros estudios. Y esa primera fase, que es la de acumulación originaria, que va hasta la revolución industrial, de la invasión, conquista, colonización hasta la revolución industrial, que es el periodo donde Europa se va tornando el centro del mundo y el capitalismo se va expandiendo para todos los rincones del mundo, ¿cierto? El segundo periodo es el que conocemos como de capitalismo liberal clásico, después de la revolución industrial, con las relaciones capitalistas expandiéndose a todo el mundo. Ahí se crean las grandes teorías liberales del capitalismo, ¿no? El contractualismo, ¿no? Todo lo que nosotros más o menos conocemos hasta hoy. Esa fase liberal del capitalismo, liberal clásica, después vamos a ver por qué es liberal clásica, va hasta la primera gran crisis capitalista, que es la crisis de 1929, que tiene centro en los Estados Unidos, especialmente en la bolsa de valores, pero que es una crisis mundial, que va a generar desempleo, o sea, va a poner en crisis por primera vez ese nuevo modo de producción que se viene desarrollando y construyendo, y es una crisis propiamente capitalista, o sea, es una crisis, la de 1929, va a cumplir 100 años de aquí a poco, seguramente habrá grandes seminarios para teorizarla. Es una crisis que surge por las propias contradicciones del capitalismo. Es una crisis de superproducción capitalista. Eso significa que la revolución industrial generó un potencial productivo por el uso de máquinas que produjo
logró producir un volumen inmenso de mercancías que no encuentran mercado para ser vendidas, no encuentran consumidores. Entonces es la primera gran crisis de superproducción capitalista de la historia del capitalismo. Cuando eso sucede, hay una alarma que se enciende en las burguesías capitalistas del mundo, porque es la primera gran crisis del sistema y porque también, pocos años antes, 10, 12 años antes, en Rusia se había producido un proceso revolucionario de campesinos, soldados y obreros que habían instalado la primera experiencia de organización social socialista del mundo, que es lo que nosotros conocemos como la Revolución Rusa. Por lo tanto, esa crisis capitalista sistémica del año 1929 encuentra como amenaza, ¿no?, enfrentándose una alternativa societaria, que es el socialismo. Por lo tanto, fue un momento de muchísimo desafío para las burguesías capitalistas. Entonces se produce una gran reforma para salir de esa crisis y evitar el avance del socialismo, que era el gran miedo, ¿no? Bueno, ahora estamos en crisis y el socialismo pujante y creciendo, el mundo se torna, ¿no? La revolución socialista que Marx había teorizado en el manifiesto se iba a hacer realidad. Entonces, las burguesías centrales especialmente van a producir una gran reforma del propio sistema capitalista a partir de las teorías keynesianas, ¿sí? El keynesianismo como perspectiva organizadora de la sociedad, que va a sustituir y se va a convertir en una nueva fase capitalista, la tercera que nosotros mencionamos, y que va a permitir, digamos así, contener las energías revolucionarias de la Revolución Rusa. O sea, la revolución socialista no va a avanzar en los países europeos en crisis, será contenida, y va a, digamos así, renovar el capitalismo. O sea, el keynesianismo va a tener ese doble suceso. Por un lado, contener el avance socialista para los países europeos capitalistas, ¿no? Por un lado, y por otro lado, revitalizar el propio capitalismo a través de una organización capitalista, pero no liberal. Ese es el keynesianismo. Como ustedes saben, la principal modificación o la principal alteración, ¿cuál es? Intervención del Estado. La intervención del Estado, la intervención del Estado. ¿La intervención del Estado a dónde? En lo público. En lo público, en lo que nosotros llamamos la cuestión social. Porque recuerden que en el liberalismo y en el neoliberalismo, ya vamos a hablar, el Estado no interviene en la economía y en la cuestión social, pero sí interviene a través de la represión, cuando hay alteración del orden social. Entonces, no es que el Estado liberal no interviene, no, interviene en términos de represión, de coerción, no interviene en términos de regulación económica y social, ¿sí? Pero el Estado liberal es un Estado presente en su fase represiva, ¿no? Bueno, el keynesianismo va a establecer cuál alteración: la intervención del Estado en la administración de la cuestión social. O sea, el Estado con Keynes es llamado a intervenir en la regulación de los conflictos sociales, de las luchas sociales, de las protestas sociales,
¿Por qué? Y porque las propias burguesías capitalistas deben evitar que las luchas sociales desborden los límites de la institucionalidad burguesa y puedan tornarse gérmenes de una nueva sociedad no capitalista. Entonces, Keynes ahí tiene esa visión política y dice, hay que establecer algún régimen de derechos universales para toda la población como forma de mantenerlos dentro del capitalismo. Porque si no, evidentemente van a sumarse a las banderas de la revolución socialista. Entonces, el capitalismo va a tener que realizar, el capitalismo quiero decir, las clases dominantes, las burguesías que direccionan el Estado, van a tener que hacer algunas concesiones en términos de derechos y de políticas sociales para contener esas energías revolucionarias que están introduciéndose en las clases trabajadoras, en los sectores populares, ¿cierto? Es el Estado intervencionista en la cuestión social. Y eso tiene todo que ver con nosotros, trabajadoras y trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque es con el keynesianismo que va a ser llamado el Estado a intervenir en la cuestión social, y para eso van a crearse instituciones, planes, programas y proyectos sociales, para que el Estado pueda intervenir en la contención de esos grupos, que son la mayoría de la población, por otro lado, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ver con nosotros eso? Porque será necesario, para implementar esa nueva estrategia capitalista, esa estrategia keynesiana, será necesario no solo el trabajo social, sino un conjunto de profesiones y disciplinas que vendrán a implementarla. Entonces, ahí está la raíz de nuestra profesión. Ahí está la raíz histórica y profunda de por qué surge el trabajo social en todos los países del mundo, yo diría, en todos, con particularidades, ¿no? Aquí la cuestión social es más gritante, es más caliente, ¿no? Es más crítica que en países europeos, por la propia dinámica de nuestro saqueo, la superexplotación que vivimos desde 500 años atrás, ¿no? Entonces, esta es una visión del trabajo social que nace con la reconceptualización. Hasta ese momento se estudiaba en esas universidades acríticas, generalmente dominadas por el pensamiento social de la Iglesia católica, enseguida después por la perspectiva de la sociología norteamericana, el positivismo, el neopositivismo. O sea, en cuanto el trabajo social tuvo la hegemonía de esas corrientes y de esas teorías, estudiábamos la historia de la profesión como una modernización, un perfeccionamiento técnico de las formas tradicionales de ayuda social. La filantropía y la caridad, las grandes formas de ayuda social en el Estado liberal, cuando el Estado no intervenía en la cuestión social. Entonces, durante todo ese periodo, la hegemonía en la formación teórica de los profesionales, los y las, eran esas. Y por lo tanto, un trabajo social nada crítico, o poquísimo crítico. Con la reconceptualización, se crea una nueva visión, una nueva forma más concreta, históricamente más pertinente, ¿no? Que rescata nuestro proceso histórico de constitución de las sociedades en América Latina y que explica de alguna forma el trabajo social a partir de esta nueva intervención o esta nueva estrategia
de reproducción social del capitalismo a través de los derechos de ciudadanía, el pacto social entre las clases, ¿no? Pacto social entre las clases, el Estado mediador de ese pacto, garantiza ese pacto social, y ese pacto social tiene para las clases trabajadoras ese beneficio, digamos, derechos de ciudadanía correspondidos con políticas sociales, ¿cierto? Entonces usted tiene derecho a la educación, el Estado va a crear un sistema de educación pública para que usted pueda materializar ese derecho. Y va a también crear un conjunto de profesiones que van a ser los encargados de formar a las nuevas generaciones. Entonces, el trabajo social no se autodetermina, no se autoconstruye, surge por una necesidad de la sociedad capitalista. ¿Cuál es esa necesidad? Implementar políticas sociales, o sea, intervenir de forma de administrarla en las contradicciones de la cuestión social. Esa es la raíz de la profesión, ¿cierto? Y se crea en ese tercer periodo del capitalismo, en esa tercera fase del capitalismo, hegemonizada por las teorías keynesianas. Eso se va a conocer aquí en América Latina como políticas desarrollistas, y la gran diferencia será que el keynesianismo en Europa y en los países centrales, además de esta intervención del Estado en lo social, va también a defender la democratización de la sociedad. O sea, todo ese proceso de intervención en la cuestión social, creación de instituciones sociales, creación de políticas sociales, creación de profesiones para implementar esas políticas, ¿no? Bueno, todo ese proceso vendrá con el keynesianismo. ¿Tranquilo hasta ahí? ¿Todo bien? La tercera fase, bueno, lo que le decía, eso es lo importante. En ese momento histórico del capitalismo que se crea, que surge el trabajo social dentro de lo que Marilda Yamamoto, la división social y técnica del trabajo. O sea, aparece esa demanda en la sociedad de implementar políticas sociales, y entonces se abre un espacio dentro de la división social y técnica del trabajo en general, o sea, de todos los trabajos sociales útiles y necesarios para que la sociedad se reproduzca: enfermeros, maestros, trabajadores sociales, en fin, una infinidad de profesiones van a crecer en ese momento, ¿cierto? Y por eso nosotros estamos aquí, de hecho. Bueno, yo diría que esa fase tercera del capitalismo es la fase donde la sociedad capitalista más se aproximó de sus promesas de igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Si nosotros tenemos que en esos 500 años evaluar cuál fue el momento donde la sociedad capitalista funcionó de una forma más fluida, ¿no? Más armónica, no digo armónica, digo más armónica, más igualitaria, más democrática, será la fase keynesiana. No por otra cosa consiguió contener las energías revolucionarias del socialismo. Le puso un freno. Colocó en la clase trabajadora el debate de o aceptan la negociación con la clase dominante y comienzan a tener un conjunto de beneficios, o se van a tener que aventurar a la guerra civil para la revolución socialista. Y ahí la gran mayoría de los sindicatos europeos, las sociedades industriales de la época, evidentemente optó por el pacto social con la burguesía y esta dinámica de la negociación
de admitir la explotación del trabajo a cambio de derechos. ¿Qué tipo de derechos? Reglamentación de la jornada de trabajo de 8 horas, vacaciones, 13º salario, educación para los hijos, plan de salud, no sé, todo un conjunto de... Aquí en América Latina en menor medida, porque todas esas políticas se implementaron con dictaduras, pero en Europa fue con un proceso democrático, ¿no? Donde la organización de las clases trabajadoras les iba permitiendo, gracias al pacto social, ir ganando derechos. ¿Qué sucede? En la década del 70, como ustedes saben, ese modelo keynesiano que había recuperado al capitalismo de la primer grande crisis y contenido el avance de la revolución socialista, también entra en crisis. Es la crisis capitalista de 1970, que significa el derrumbe de la arquitectura keynesiana y su sustitución por lo que nosotros conocemos como neoliberalismo. Es retomar los principios liberales después de 100 años, o sea, en una nueva realidad histórica. Por eso es el neoliberalismo que intenta de alguna manera reconstruir ese modelo, ¿no? Esa forma del capitalismo liberal. Entonces hay una nueva retracción del Estado con respecto a la intervención en la cuestión social y en la regulación de la economía capitalista, en el sentido de, veremos que con el neoliberalismo las políticas sociales se fragilizan, los derechos sociales, muchos de ellos son desmontados, regulamentaciones del mercado laboral son flexibilizadas, las garantías sindicales para los contratos colectivos de trabajo son fragmentadas e individuales. O sea, hay una nueva ofensiva de los grupos capitalistas privados contra el conjunto de la población, los trabajadores y trabajadoras. Eso es el neoliberalismo, que es la cuarta fase de esa historia capitalista y es la fase que actualmente estamos viviendo en el mundo. O sea, desde la década de 70, desde la crisis del keynesianismo y de los gobiernos desarrollistas en América Latina, se instala el neoliberalismo como nueva perspectiva hegemónica y hasta hoy no ha sido contrarrestada, no ha sido contestada, no ha sido superada, ¿no? Por eso que cuando hablamos de los desafíos contemporáneos de la profesión, o mejor, los desafíos contemporáneos del proyecto crítico de la profesión, son los desafíos que el neoliberalismo nos pone. Y ahí yo quería hacer un comentario para que reflexionemos. Si la nuestra es una profesión que nace al calor de la estrategia keynesiana, nace para poder, digamos, dar materialidad a esa estrategia, ¿no? De creación de instituciones sociales, de políticas sociales, de derechos sociales. Si nosotros venimos a la escena histórica con esa misión, digamos así, ¿qué sucede cuando esas premisas keynesianas, desarrollistas, que nos llevaron a entrar en la división social y técnica del trabajo, qué sucede cuando esas premisas comienzan a diluirse, ¿no? Cuando las políticas sociales ahora ya no son tan expansivas, sino que son focalizadas, emergencializadas, individualizadas. ¿Qué sucede cuando los derechos de ciudadanía ya no son un valor para generar el pacto social y la paz social? ¿Qué sucede cuando el Estado deja de intervenir en la regulación económica de la jornada de trabajo, de los salarios, de los contratos, y comienza nuevamente a utilizar la represión para enfrentar las demandas sociales?
¿Cómo queda entonces el trabajo social? Porque es un contexto completamente diferente. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Perciben que es un contexto, así como el keynesianismo nos dio la vida, digamos, profesionalmente hablando, el neoliberalismo atenta contra eso. Por lo tanto, yo diría que el principal desafío es ese hoy, ¿no? Como una profesión como la nuestra, que en América Latina, y eso es solo en América Latina, logró construir en estos últimos 60 años un proyecto profesional crítico, autónomo, autóctono, ¿no? Cómo hoy enfrenta, cómo hoy responde, resiste, yo diría, a esa ofensiva neoliberal. Entonces, mucho de las transformaciones y de las falsas salidas que nosotros vemos ahora tienen que ver con ese nuevo escenario. Entonces ustedes van a escuchar mucho hablar en la contemporaneidad y también, de nuevo, a partir de las perspectivas eurocéntricas, ¿no? Y norteamericanas, norteamericanocéntricas. Ustedes van a escuchar mucho hablar de gestión social, el trabajador, la trabajadora social y como una gestora social. Van a escuchar hablar mucho de emprendedorismo, ¿no? Trabajadores sociales, trabajadores tornándose emprendedores, emprendedoras. O sea, van a empezar a escuchar el trabajo social clínico, donde nosotros tenemos diagnosticando y medicando usuarios, o sea, comienzan a surgir en ese contexto neoliberal un conjunto de propuestas, un conjunto de proyectos de profesión, que son formas de ver al trabajo social, que buscan ajustarlo, que buscan insertarlo en este contexto neoliberal. Y se abandonan, no nosotros, porque nosotros resistimos y continuamos nuestra lucha, digamos, ¿no? Pero esas otras perspectivas abandonan toda esa teorización de estos últimos 60 años a partir de la reconceptualización. Y te empiezan a hablar de un trabajo social individual, que no necesariamente tiene que trabajar en la órbita del Estado. Puede trabajar en el mercado, puede vender servicios en el mercado. Y yo creo que ese es un gran desafío también en el nivel de la formación profesional, ¿no? Porque se viene presentando mucho como alternativa. Entonces, las políticas sociales con el neoliberalismo son recortadas, las instituciones sociales a veces suprimidas, y claro, el mercado de trabajo estatal, público, para nuestra profesión, se recorta, se restringe, se precariza. Como respuesta falsa, desde mi punto de vista, se vienen presentando estas salidas, ¿no? El trabajo social clínico, el trabajo social de gestión, el emprendedorismo, y no se hace la crítica al neoliberalismo. Entonces, mucho cuidado con esos mitos, ¿no? Y yo diría que el carozo, no sé cuánto tiempo ya llevo hablando, un montón me parece, ¿no? ¿Pero cuánto? Dame un número por lo menos. No, pero eso no me... Hablando. ¿Y vamos hasta qué hora? 10:30. Hasta las 10:30. Bueno, entonces tengo que ir cerrando, amigas y amigos, para dejarlo hablar a ustedes, que era la idea del conversatorio, si no se torna un monólogo. Pero yo sé que ustedes deben estar interesados con este sotaque que llamamos, ¿no? De lo portugués, portuñol, con este portuñol.
Pero bueno, dejar entonces como síntesis ese debate. Me saco una foto bonita ahí de toda la platea esta hermosa. Es raro encontrar tantas estudiantes en charlas como esta, te aviso. O sea, parabéns para ustedes, felicitaciones, porque no es común en estas épocas, digamos así, ver ese interés por este tipo de temas, ¿no?, en el trabajo social. Y acá no estamos vendiendo nada, por el contrario, estamos trayendo problemas a los que ya tenemos. Entonces, agradecimiento. Pero diría lo siguiente, recuperando y haciendo una síntesis. ¿Qué cambia para la sociedad y para nosotros como profesión con el neoliberalismo? Yo diría, primero, fundamental, cambia nuestro objeto de intervención, nuestro objeto de trabajo, nuestra materia prima del proceso de trabajo profesional, que ustedes saben muy bien es la cuestión social, la llamada cuestión social. O sea, el conjunto de conflictos, necesidades, luchas para resolver esos conflictos, ¿no?, que tornan esas situaciones de desigualdad un problema para la reproducción de la sociedad capitalista, ¿verdad? Entonces, esa cuestión social que el keynesianismo había logrado ecualizarla a través de los derechos de ciudadanía, el pacto social entre las clases y las políticas sociales, eso se fragiliza y evidentemente la cuestión social adquiere una dinámica más agresiva, confrontaciones más fuertes. Bueno, ustedes no preciso explicarles porque ustedes lo vienen viviendo, digamos. O sea, y es una linda clave de análisis explicar toda esa violencia, esa conflictividad, esas contradicciones que aparecieron con mucha fuerza este año aquí, explicarlo no desde una posición moral individual de esos chiquitos que están ahí, sino como resultado de esta retirada de las políticas sociales, los pactos sociales y los derechos de la ciudadanía de las relaciones sociales. Entonces, si uno retira esos mecanismos de administración, de regulación, que minimizan la desigualdad, si uno los retira, ¿cuál es el resultado? El que se tenía antes del keynesianismo: violencia, represión, desigualdad, lo que nosotros vivimos. Entonces, sí, es interesante que expliquemos eso desde esta perspectiva de la cuestión social, como trabajadoras y trabajadores sociales, porque esa es nuestra teoría, esa es nuestra forma de ver las cosas. Entonces, primero, el neoliberalismo radicaliza la cuestión social, en América Latina especialmente, ¿no es cierto?, que es nuestra materia prima, es sobre eso que trabajamos. Entonces, las trabajadoras y los trabajadores sociales se enfrentan en su trabajo profesional a situaciones, a demandas, a grupos, a usuarios individuales que están mucho más fragilizados, que están mucho más víctimas de violencia, ¿no? Entonces, nuestro objeto de intervención, entre comillas, cambia, se radicaliza, se agrava, por un lado. Segundo, solo para cerrar ese primero de la cuestión social, la principal determinación de esos cambios de la cuestión social, de esa radicalización, de ese agravamiento, es el problema del trabajo. Como yo les decía antes, tanto el keynesianismo cuanto el desarrollismo en América Latina pusieron como centro de la regulación social la regulación de la explotación del trabajo. Jornadas de trabajo razonables, conjunto de protecciones a los trabajadores, como por ejemplo el pleno empleo. ¿Sí? El pleno empleo, que permitía mantener un nivel salarial.
porque si estaban todos empleados en una sociedad, nadie iba a poder pagar menos y bajar el salario a un desempleado. Ahora, cuando tenemos un desempleo, cuando el desempleo es creado, porque es favorable para la acumulación del capital, tener un 15% de desempleo, un 20% de desempleo. ¿Por qué es interesante? Y porque ese 20% que quiere trabajar está dispuesto a tal vez trabajar por la mitad del salario del que está empleado. Bueno, pero el keynesianismo, por tener como objetivo ese pacto social, esa regulación de las desigualdades, no era interesante el desempleo, porque generaba crisis, generaba problemas, generaba conflictos. Entonces el pleno empleo era un valor y era un mecanismo fundamental para la regulación de las desigualdades sociales. Si ustedes ven el neoliberalismo, lo primero que hace es atacar el pleno empleo. ¿Por qué? Para flexibilizar los salarios. Y ahí se crea una dinámica destructiva dentro de la propia clase trabajadora, donde un trabajador va a competir con el otro trabajador para quedarse con el puesto de trabajo, porque no hay para todos. Entonces es de una perversidad enorme también. Entonces, cuestión social tiene que ver con eso. Y se agrava. Y es como si tuviéramos un paciente en medicina, somos enfermeras o médicos, y el paciente nos llega en condiciones paupérrimas, ¿no? La cuestión social lo mismo, una cuestión social más agravada. Segundo, el Estado neoliberal es completamente diferente, porque refuerza sus dispositivos represivos para enfrentar la cuestión social y replega, contrae sus dispositivos de intervención social, de búsqueda de consensos, de búsqueda de legitimidad social y de una vida más pacífica, menos violenta, más dialogada, más negociada entre las diferencias, ¿no? Entonces el Estado cambia. ¿Y por qué eso tiene para nosotros una importancia fundamental? Porque nosotros trabajamos básicamente en las políticas sociales del Estado. Entonces, si no hay políticas sociales, ¿quién nos contrata? Si no hay políticas sociales del Estado, fundamentalmente, que gracias a eso nacimos como profesión, ¿quién nos contrata? ¿Dónde vamos a trabajar? Ahí aparece el emprendedor, ahí se pone crea un logo, una marca y sale a vender su servicio como trabajadora social o el trabajo social clínico, ¿no? O aparecen esas falsas alternativas que, cuidado, son mistificaciones porque buscan esconder los procesos reales que están aconteciendo que tienen que ver con esto. Una ofensiva de los capitalistas contra los trabajadores nuevamente, ¿cierto? Entonces, se agrava la cuestión social, que es nuestro objeto de trabajo, y también se fragilizan nuestras condiciones de trabajo. O sea, las instituciones que nos emplean, cada vez más cerradas, menos democráticas, más verticalistas, y las políticas sociales para las cuales somos contratadas y contratados para trabajar, ¿cierto? Entonces yo diría que de todo punto de vista, el neoliberalismo, por principio, viola nuestros códigos de ética profesionales, ¿no? El neoliberalismo como propuesta de organización de la sociedad va en contramano de nuestros proyectos profesionales. Y ahí hay una gran contradicción. Por eso que, cerrando, creo que es fundamental este debate con los estudiantes, porque si nosotros no conseguimos dar una respuesta a esta contradicción del mercado de trabajo,
de las políticas sociales neoliberales cada vez más pauperizadas, cada vez más fragilizadas, yo creo que nuestra profesión no tiene un futuro cierto. Y vamos a terminar perdiéndonos en una refilantropización del trabajo social. Vamos a volver a ser filántropos profesionales o damas de la caridad profesionaliza con título universitario. Entonces, la lucha por un Estado democrático, políticas sociales, pacto social, condiciones de trabajo más igualitarias, diría Bolívar, mayores niveles de felicidad social, refiriéndose a esta cosa de sentirse integrado en la sociedad que vivo, tener un lugar en esa sociedad, tener una identidad, ¿no? Tener una inserción que dé sentido a mi existencia, ¿no? Esa lucha es una lucha del conjunto de la sociedad de cada país, de las fuerzas democráticas de esa sociedad. Y nosotros como universidad estamos dentro de esas fuerzas y como profesión también estamos dentro de esas luchas por estados más igualitarios, más democráticos, con mayor calidad en políticas sociales, con mejores servicios sociales para su población, con mejor formación teórica para poder crear programas, proyectos, estrategias que puedan transformar, de hecho, realidades y no apenas administrar la barbarie capitalista. Bueno, muchas gracias. Ahora quiero escucharlo a ustedes. Ahora quiero escuchar un poquito a ustedes. Pueden ser cuestiones, intercambios, preguntas. Aprovechar ese tiempito que tenemos ahí. Dale. ¡Que viva el trabajo social! ¡Viva! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva! ¡Que viva Argentina! ¡Que viva! ¡América Latina! ¿No está encendido? Bueno, vamos a abrir un espacio pequeño de preguntas porque no tenemos mucho tiempo. La profe Grace quiere hacer una pregunta. Bueno, primero, bienvenido Ramiro acá, ¿no? Es un gusto tenerte acá y además que aportes también a un congreso de trabajo social que es el primero, diría, en mucho tiempo acá en la Universidad Central. Tú les decías, y yo imparto la materia de modelos de comunicación y difusión para derechos humanos y dignidad. Tú les decías algo muy cierto, ¿no? Que obviamente ahora estamos con un discurso neoliberal de emprendedores, de emprendimiento, ¿no? Te dicen, si no tienes mente de tiburón, entonces, ¿qué haces en una universidad pública? Tienes a Milei diciéndoles a los estudiantes que son parásitos porque no trabajan y están en una universidad pública. ¿Cuál es el camino para derrocar, ¿no?, este discurso que se está poniendo todos los días, ¿no?, cada día, ¿no? Y como tú decías, ¿qué pasa, no? O sea, es decir, estamos quitando al Estado, ¿no?, digamos, las responsabilidades que tiene el Estado y estamos otra vez volviendo a, obviamente, con estos gobiernos, estamos volviendo a una etapa muy conservadora, a una etapa muy liberal. Hoy por hoy nosotros tenemos un gobierno neoliberal, ¿no? Igual, ¿qué han hecho con la universidad pública? O sea, la sostengo ahí, pero la olvido, ¿no? Entonces, por eso las universidades públicas generalmente también tienen instalaciones como muy precarias, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso, Ramiro? ¿Cuál sería el camino que tú les dirías a los estudiantes para que se pueda sostener la universidad pública y para que obviamente nuestros trabajos, bueno, yo soy comunicadora social, ¿no?, pero muy afecta al trabajo social crítico? ¿Qué les dirías a los estudiantes que obviamente van a salir, a estos estudiantes que van a salir de trabajadores sociales? ¿Cómo hacer para que obviamente esas instituciones públicas puedan darles trabajo y también ellos luchar por esa dignidad? Gracias. Gracias a vos. Mejor, ¿no? 2 o 3 para mejor el tiempo. ¿Me paro? Si tú usas
Hola Ramiro, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá y qué oportuno que vengas con tiempo para este congreso. Verás, yo tengo dos preguntas. Retomando las etapas que mencionaste que ha venido teniendo el capitalismo desde sus inicios y su relación que ha tenido con las crisis, nosotros sabemos que el capitalismo ha tenido tres principales crisis. La primera, evidentemente, en 1929, con la caída de bolsa de valores. La segunda, con la crisis petrolera. Pero ¿qué relación tiene en la última y más reciente, en el 2008, con el rompimiento de la bolsa inmobiliaria, que nuevamente se suscitó en Estados Unidos, como en la primera crisis? Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría saber tu perspectiva respecto al proceso de privatización de educación superior que se está viviendo en Argentina, porque entendemos a la educación como otra de las necesidades de la cuestión social. ¿Alguien más le gustaría externar alguna cuestión, algún comentario? No precisa hacer preguntas, ¿no? Bueno, buenos días. En realidad, más que de esto, como que me interesa más saber y conocer un poquito sobre su experiencia dentro de Brasil, porque nos habían comentado que viene dentro de ese ámbito. Entonces me gustaría como que conocer cómo usted pudo enfrentar, yo que sé, algunas dificultades, o cuál ha sido como que la experiencia que más le ha marcado dentro de esa convivencia, dentro de ese trabajo que usted tuvo, de esa intervención. Eso. Qué linda pregunta. Terapéutica esa. Bueno, bien. Gracias por las preguntas y las cuestiones, ¿no? Comentarios. Bueno, comienzo ahí, voy en el orden para no perdernos. Claro, como tú sabes, no hay recetas. ¿Desde qué les diría? Nada, invitarlos a ser protagonistas, que imagino ya lo son, de la historia, ¿no? No caer en esa trampa de que nada puede ser hecho, de que no puede ser cambiado, de quedarnos como sujetos y sujetas pasivas, ¿no? Creo que en este momento no hay espacio para esa pasividad, porque la situación es inéditamente grave, ¿no? La situación económica, cultural, social, ambiental. Entonces me parece que no hay margen para desviar la vista, ¿no? Y hacer como de cuenta que no pasa nada. Yo creo que hablamos de barbarie, ¿no? Yo trabajo un poco esa noción, esa categoría en las investigaciones de tiempos de barbarie, tiempos capitalistas, neoliberales, que producen barbarie, ¿no? Porque esto que estamos diciendo, atentar contra las condiciones de trabajo, contra los derechos humanos, contra los derechos de ciudadanía, es deshumanizar. Agravar la competencia intermercado de trabajo, donde uno tenga que pensar solo en sí mismo, sin importarse con el otro, porque tengo que ganar una competencia por un espacio en el mercado de trabajo, es barbarizar la vida social, ¿no? Entonces venimos trabajando esta idea de barbarie, y Milei, como vos lo mencionaste, es un gran productor de barbarie. No solo él, pero quiero decir, Bolsonaro también, y probablemente aquí ustedes tengan las expresiones locales. Pero son tiempos de barbarie, porque el capitalismo ha abandonado, y hay explicaciones para eso, ¿no? La crisis esa de 70 de que tú hablas es una crisis estructural. Muchos autores, grandes autores críticos, vienen tematizando que esa crisis capitalista en realidad no se resuelve. Por eso hace 60 años que estamos en la misma crisis, con los mismos problemas, agravados. Desempleo, violencia, falta de recursos para políticas sociales, crisis ambientales, individualismo exacerbado, o sea, 60 años de eso. Entonces, ese capitalismo barbarizante abandonó cualquier perspectiva emancipatoria.
¿A quién está hablando hoy de procesos emancipatorios o de sociedades más equilibradas? Los propios países centrales tienen una cuestión social gritante dentro. Entonces, tenemos ese dato trágico. El capitalismo abandonó sus promesas de progreso social, de igualdad, de fraternidad, y ahora es eso. Barrios privados, la violencia desatada, las élites yendo a vivirse a islas para no contaminarse con lo superexplotado. Esa es la propuesta que... Y entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le diría frente a esa propuesta societaria? Primero, no ser indiferente. Segundo, organizarse colectivamente, porque individualmente no hay salida. Es mentira. Es un mito que uno se salva individualmente. No hay felicidad individual. Es mentira que podamos ser felices solitos, aislados. Es colectivo. Entonces, estudios colectivos, grupos de estudios, organizaciones estudiantiles, organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas, si esas religiones tienen una visión emancipatoria, de liberación, que las hay, tanto de matrices africanas cuanto teología de la liberación en la Iglesia Católica, ¿no? Pero hay que organizarse, estar organizado y dar las luchas, si no, no hay forma. Por fin diría lo siguiente: para mí todos esos líderes neoliberales o ultraliberales que ahora inclusive se visten con ropajes de extrema derecha, ¿no? Neofascistas, expresiones neonazistas. En Brasil hay toda una ofensiva de grupos neonazistas organizándose en algunos puntos del país. No fueron enfrentados durante 4 años, han crecido muchísimo con Bolsonaro. Tenemos esos datos de la realidad. Entonces, todos esos forman parte de lo que este autor, que creo que es ecuatoriano, si no me equivoco, Echeverría, Bolívar Echeverría, lo teoriza, me imagino que ustedes lo deben estudiar, lo teoriza como la razón cínica, pensamiento cínico, la emergencia de una racionalidad cínica, que te dice todo esto, te dice, pero si la sociedad es desigual, ¿por qué ustedes van a luchar por la igualdad? Así. Si la sociedad es desigual, es la lucha por la supervivencia del más apto. ¿Por qué ustedes quieren venir y luchar por la igualdad? Es un absurdo. Esa es una racionalidad cínica, ¿no? Que no esconde nada. Te lo coloca crudamente y como si fuera tan legítimo como el que lucha por la igualdad. O sea, como si luchar por la igualdad social, la armonía, tuviese el mismo estatuto que luchar por la desigualdad. Sálvese quien pueda y la ley de la selva. Entonces hay una racionalidad cínica que se está haciendo carne, se está naturalizando, y los medios de comunicación tienen una responsabilidad, y las redes sociales más todavía, con esa racionalidad cínica, y que complica mucho nuestro trabajo educativo, por ejemplo, como profesionales. Ahora, ¿cuál es el límite de ahí, Bolívar Echeverría, de esa racionalidad cínica? ¿El límite qué es? Que eso es una racionalidad, es un pensamiento, no es la realidad. Entonces, ese pensamiento más tarde, ese pensamiento cínico, más tarde o más temprano, va a ser derrotado por la realidad. ¿Me explico? Entonces, ese intento de privatizar la universidad pública, que es la Universidad de la Reforma Universitaria hace 100 años atrás en Argentina, esa apuesta de Milei, esa provocación, va a ser derrotada por la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que en Argentina vos tenés uno de los movimientos estudiantiles más fuertes de América Latina.
tenés los sindicatos docentes universitarios más fuertes de América Latina. Y tenés una unidad obrero-estudiantil, gracias a la reforma universitaria, a la extensión universitaria, de las más fuertes de América Latina. Entonces, los límites de esa racionalidad cínica se los va a imponer la realidad concreta. Pero que vamos a esperar, no, hasta que llegue el momento, hay que ir preparando las condiciones, hay que estar organizado, participar de estos eventos, formar grupos de estudio, tratar de tener prácticas preprofesionales cada vez más coherentes, más humanizadas, más empáticas, en el sentido de que me pueda poner en el lugar del otro, hacer ese ejercicio, que es el que el neoliberalismo barbarizante de hoy nos dificulta, ¿no? La empatía, ponerme en el lugar del otro y ahí establecer un diálogo. Si no, es colonialismo. Dale, más o menos, por ahí yo iría, eso diría, ¿no? Un mensaje de esperanza a pesar de las contradicciones, ¿no? Porque es eso. Bueno, sobre las crisis, sí, es la crisis de 70, ¿no? Del petróleo, pero es más amplia. Y lo que me parece ahí interesante es que es una crisis estructural, ¿no? Esa idea. Una crisis estructural significa que no es pasajera y que tampoco es parcial, o sea, digamos, que afecta a una dimensión de la sociedad, tipo, la crisis es puramente económica, o la crisis es cultural, o es una crisis ambiental. No, la crisis de 70 muestra por primera vez una crisis con un carácter integral. Por eso se le llama una crisis civilizatoria. La producción entra en crisis, ahí lo que decíamos, ¿no? El fin del pleno empleo, la imposibilidad del capitalismo mantener esos niveles de salario, ¿no? La imposibilidad, por la propia competencia intercapitalista, ¿no? De mantener derechos para las clases trabajadoras y todo ese proceso de desmonte, ¿no? Después la crisis ambiental también, ¿no? Ese capitalismo cada vez más agresivo, que no respeta ningún tipo de límite ambiental a la explotación, ¿no? Entonces, la crisis es estructural en ese sentido, que no es pasajera y es integral. Es una crisis que se arrastra y es justamente la que marca la imposibilidad del capitalismo volver a crear globalmente un nuevo ciclo emancipatorio, ¿no? El capitalismo volver al pleno empleo, el capitalismo volver a sociedades más igualitarias, el capitalismo volver a sociedades más democráticas. Estos autores vienen trabajando esa idea de que ya no, la propia acumulación de capital por la propia competencia interimperialista no tiene más margen para hacer ese tipo de concesiones. Entonces ahí es cuando yo digo, el capitalismo abandona su promesa emancipatoria. Y es esto. Entonces, ¿cómo se lo frena? Con organización, ¿no? Y con poder popular. La crisis de 2008 ya se da dentro de esa crisis estructural, ¿no? Y es una crisis eminentemente financiera, ¿no? Porque el capitalismo neoliberal, ¿no? De la década de 70 para adelante es un capitalismo financierizado, es un capitalismo que trabaja mucho con la extorsión financiera, de contraer deuda y expoliar por los intereses de la deuda.
sean deudas nacionales, como las deudas externas de nuestros países, cuanto deudas individuales de una familia o de una empresa. Entonces, esa fue una nueva modalidad de dominación a través de las finanzas que es creada con el capitalismo neoliberal, ¿no? La globalización financiera como un gran mecanismo de dominación política, ¿no? Entonces ahí tenés las grandes entidades internacionales de crédito, Banco Mundial, Fondo Monetario, BIRF, asfixiándote, prestándote y después robándote con los intereses de la deuda que ellos mismos ayudaron a generar. Ese es el capitalismo neoliberal. Y en 2008 se da esa crisis en el ámbito de las finanzas, ¿no? Es una crisis financiera. Ahora, ¿qué es lo que tiene de interesante esa crisis? Que el contexto mundial cambió. O sea, el contexto del 2008 es muy diferente que el contexto de la década de 80. Por ejemplo, que es ese contexto de las deudas externas y de la crisis que vos dijiste del petróleo, aunque es un poco más general. No es solo del petróleo, el petróleo es la chispa que va a encender la crisis, que vamos a evidenciar la crisis estructural. Pero ¿qué es lo interesante ahí? Que en la década de 80, ¿no?, en el inicio de esa crisis estructural del capitalismo, con el abandono del keynesianismo y los principios neoliberales, la hegemonía de los Estados Unidos, del imperio norteamericano, era cada vez más clara, porque el llamado bloque soviético, la Unión Soviética y los países del socialismo del Este, estaban ya en una crisis muy próxima de la disolución de aquel bloque, que era el que le hacía el contrapeso, digamos, ¿no? Entonces el capitalismo no podía avanzar mucho en la realidad de los trabajadores porque el socialismo todavía estaba ahí. Entonces, ahora, una vez que el socialismo fracasa, digamos así, como experiencia histórica en aquellos países, el capitalismo se encuentra con un margen enorme de maniobra al no tener más ese rival, digamos así, ¿no? Por lo tanto, ese periodo de la crisis de 70 para adelante, hasta el 2008, es un periodo de hegemonía plena del imperialismo norteamericano en el mundo, no solo en América Latina, ¿sí? La década de 90 es el símbolo principal de esa hegemonía, con los relatos del fin de la historia, fin del trabajo, fin de las ideologías, ¿no?, fin de la lucha de clases. No había nada, un gran actor. Bueno, calma. China, que no era, es muy importante esto que estoy diciendo. China, que no era un gran actor en su momento, en 2008 sí, ya es potencia económica mundial. Y Rusia, que había quedado devastada en la década de 90, con la disolución de la Unión Soviética, para 2008 ya se recuperó como potencia militar y nuclear mundial. Entonces el mundo unipolar de la década de 80, 90 y los primeros años del siglo XXI ya no existe más en esa crisis de 2008. Lo que existe es un mundo multipolar, donde los intereses norteamericanos tienen que enfrentarse, negociar y hasta retroceder con otros bloques en la geopolítica: China, Rusia y Unión Europea. Y la Unión Africana, que está también viniendo. Entonces, esa crisis tiene mucho que ver con esta nueva geopolítica del mundo, que ya no es un mundo unipolar, es un mundo multipolar. Eso hace que Estados Unidos cada vez más se desespere para mantener su posición hegemónica en el mundo, y esa desesperación de los Estados Unidos por mantener su posición hegemónica en el mundo contra estas nuevas potencias, nuevas entre comillas, nuevas viejas potencias que
que se reinscriben en la historia, ¿no? Esa desesperación por mantener la hegemonía norteamericana, implica, como siempre en la historia, un ajuste brutal de las políticas imperialistas con América Latina. Entonces, toda esa ofensiva que nosotros vimos en la última década, con golpes parlamentarios a gobiernos democráticos, a gobiernos populares, golpe a Dilma, a Lugo, a Zelaya, proceso de desestabilización política en muchísimos países, donde en todas esas experiencias está el rabo de Estados Unidos, tiene que ver con esa desesperación por mantener la hegemonía mundial en un contexto geopolítico donde ya no son más los amos del mundo. ¿Sí? Esa es la diferencia de la crisis de 2008, que no abre una nueva fase del capitalismo. Es la crisis estructural del neoliberalismo de la década de 70, pero sí muestra nuevas correlaciones de fuerzas en la geopolítica global, que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque somos el patio trasero de uno de los principales imperios, aunque los otros también ya están penetrando mucho en América Latina, ¿no? Rusia con inversiones directas en muchos países de América Latina y China también. Entonces los Estados Unidos no se quedan tranquilos con eso y ellos también, como siempre, una nueva ofensiva. Bueno, Brasil, por último. Brasil es sensacional, ¿no? Es una delicia de país a pesar de sus contradicciones. Yo no tenía pensado quedarme en Brasil mucho tiempo, ya llevo 23 años. Yo fui por un año en realidad. Y ahí, bueno, la vida también, ¿no? La vida. Fui a Brasil porque en mi punto de vista era lo más avanzado en trabajo social crítico en su momento, porque Brasil logró hacer una síntesis de la reconceptualización que muchos de los otros países no lograron justamente por las dictaduras militares y los terrorismos de Estado. Como en Brasil la dictadura fue la primera, 1964, y terminó en 1989, pero a partir de 1979 ya hubo toda una distensión política y los exiliados pudieron volver, los sindicatos pudieron volver a organizarse, dentro de ellos el trabajo social. Entonces sí, por esa situación Brasil tuvo condiciones de elaborar una síntesis teórica a partir de la reconceptualización y se tornó un gran farol en esa noche neoliberal. Entonces por eso Brasil era la perspectiva de formación. Y bueno, después me fui quedando y todavía estoy allá, pero siempre en una perspectiva latinoamericana, ¿no? Y creo que eso fue también lo que me motivó a quedarme en Brasil. Sentir que los brasileros y el trabajo social brasilero, a pesar de muy crítico, de muy marxista inclusive, y un marxismo renovado, eran muy poco latinoamericanos. Brasil, el trabajo social, no se consideraban latinoamericanos, ¿sabe? No se pensaban como América Latina. Y un poco nos dedicamos a eso, por tanto, ¿no? Formar grupos de estudio sobre América Latina, traducir autores para el portugués, autores latinoamericanos clásicos, pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Y todavía estamos en esa, digamos, ¿no? De fortalecer, llevar adelante la perspectiva latinoamericanista en el trabajo social brasilero, que es muy fuerte, muy avanzado, muy cualificado en muchísimos debates, pero que en ese no lo es. Y no es casual, o sea, hay ahí también una intencionalidad política de las propias élites gobernantes de aislar Brasil de América Latina, porque el proyecto bolivariano, que ustedes lo deben conocer mejor que yo, de una patria, guevarista también, ¿no? De una patria grande, de América Latina como una patria grande,
una confederación de naciones y de regiones. El proyecto bolivariano tiene alguna posibilidad de suceso con Brasil dentro de esa patria grande. Con Brasil fuera de eso, boicoteando eso, no tiene ninguna, tiene muy poca chance. O sea, Brasil es tan gigante en términos geográficos, pero también de riquezas materiales y culturales, que desequilibra la balanza latinoamericana. Entonces, cualquier proyecto de integración latinoamericano que no contenga a Brasil no tiene condiciones de futuro en esta situación en la que nosotros estamos insertos, ¿no? Entonces yo creo que es un gran trabajo en Brasil desarrollar, fortalecer, instalar el pensamiento crítico latinoamericano como una cuestión política, de fuerza política, ¿no? De fuerza política en el sentido de autodefensa, de autonomía, de soberanía, de autodeterminación de nuestra región. Y vean, si ustedes observan la geopolítica latinoamericana y los Estados Unidos, todo el tiempo ese trabajo de dividir, especialmente Brasil, del resto de América Latina, que tiene, bueno, otros contactos, otras ligaciones, ¿no? El tema de la lengua, la propia colonización española, de alguna forma nos une, y Brasil tiene otro tipo de colonización, por eso la fragmentación. Y nada, por eso que estoy allá y le encuentro sentido, no estoy de turismo, le encuentro sentido a ese trabajo. De hecho, en general nos llaman para eso, ¿no? Para trabajar el pensamiento crítico latinoamericano y el trabajo social brasilero. Chicos, bueno, chicas, terminó nuestro tiempo, lamentablemente, porque Andre hizo todo junto el mismo día. Muchísimas gracias. Sorry. Como docente de la carrera de trabajo social, quiero expresar un par de cosas que considero trascendentes tanto para ti como para los organizadores del Congreso, cuanto también para nuestros estudiantes. Quien habla ya trabaja como docente algunos años en esta carrera y la perspectiva que hoy por hoy tenemos en nuestra unidad académica tiene precisamente ese camino, una perspectiva crítica, una perspectiva de cambio, una perspectiva de transformación, de entender que los trabajadores y las trabajadoras sociales debemos identificarnos en los hechos, en la práctica, con las necesidades de nuestra gente. Esto es lo primero. Y lo segundo es que desde la docencia, desde el ejercicio de la docencia, particularmente al momento dando el tema de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales, que ya son en los cursos superiores, efectivamente estamos empujando esta serie de planteamientos y líneas que nos permiten entregar a la sociedad profesionales altamente comprometidos con las necesidades de la gente. Y lo segundo que quería señalarte a ti, en presencia de todos y todas, es que realmente para nosotros es un honor tenerte aquí como huésped en esta carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Para nosotros tiene mucho significado esta escuela, esta carrera, nos la hemos jugado todo el tiempo y hoy no va a ser distinto. Muchísimas gracias a ti y bienvenido. Gracias a todos y todas. Vamos a ir saliendo porque va a haber otro evento. Entonces les agradecemos mucho por su presencia y ya conversamos.